llegamos a este primer mensaje de esta serie, esta primer serie del 2021, mis hermanos, a la cual hemos intitulado Discipulado Perseverante. Esta primera serie con la cual queremos empezar este año, la estamos titulando Discipulado Perseverante, porque ese es el énfasis en realidad, esa es la dirección que debemos tomar a lo largo de este 2021. Y este salmo, o esta fracción del Salmo 31 que acaba de leer nuestro hermano Eric, es un salmo sumamente interesante. Voy a recalar un momento en él, pero permítame empezar. Mientras escuchaba en el momento de adoración que tuvimos hace un instante, si se ha dado cuenta, empezamos con dos himnos preciosos que tienen muchísimos años. No son cancioncitas que recién se compusieron, tienen muchísimos años. Y el segundo himno que escuchamos al inicio es un himno que fue escrito en el año 1905. Claro, nosotros lo conocemos en medio del ambiente cristiano evangélico como ¿Cómo podré estar triste? Así es el título. Pero el título original no es ese en realidad. Es totalmente diferente el título al que se conoce el día de hoy. No es ¿Cómo podré estar triste?, sino él tiene sus ojos puestos sobre el gorrión. Ese es el título correcto de cuando fue escrito en el año 1905. ¿Quién escribió ese himno? Déjame contarte un poco acerca de esto. Fue una mujer canadiense-americana, es decir, nació en Canadá, pero se crió y murió en Estados Unidos. Su nombre fue Sibylla Durfee Martin. Sibylla Durfee Martin. Dios la levantó como una excelente compositora, compuso muchos himnos, ¿no? Este es uno de los más conocidos. Pero la historia precisamente de ese himno con el que quiero empezar esta mañana empezó en la primavera justamente del año 1905, donde Sibylla y su esposo, que también era otro escritor de himnos, hicieron una profunda amistad o se conocieron con una pareja de esposos de apellido Dolit. Entonces, los Dolit con Sibylla y su esposo hicieron una gran amistad, se visitaban, se frecuentaban. Lo interesante de esta pareja, el señor y la señora Dolit, es que la señora Dolit, por lo menos había caído postrada hace 20 años atrás, entonces vivía postrada en una cama cuando Sibylla Durfee y su esposo los conocieron. Y no suficiente con este impedimento, este terrible impedimento de la señora Dolit, su esposo tenía que trabajar como cualquier esposo para sostener a su familia, pero el esposo también era inválido. Él usaba una silla de ruedas y trabajaba en esa silla de ruedas. Entonces usted ve a esta esposa postrada por 20 años en la cama y a su esposo trabajando en una silla de ruedas, un inválido. Pero según la descripción de Sibylla Durfee y su esposo, y es lo que les atrajo de esta pareja, era su forma de vida que tenía esta pareja, ¿no? Estos esposos, a pesar de sus limitaciones, inspiraban por la manera en que trataban a todo el mundo con un amor muy notable, ¿no? Y cómo bendecían a muchas personas. Un día, sentados tomando el té en la casa de los Dolit, Sibylla Durfee y su esposo estaban conversando. Entonces el esposo de Sibylla les pregunta, ¿no?, a los Dolit cómo es o qué es lo que los hace ser como eran, ¿no? ¿Cuál era el secreto de la fe evidente en ellos y de su amor por el Señor para vivir de esa manera con todas las limitaciones que tenían? Ella postrada y el inválido, ¿no? La respuesta del esposo de esta familia Dolit fue una respuesta muy sencilla, pero que cautivó la mente tanto del esposo de Sibylla como de Sibylla misma. La respuesta del señor Dolit fue la siguiente. Bueno, dijo, porque yo sé, refiriéndose a Dios, dijo, Él tiene su vista puesta en las aves y sé que Él me mira también a mí. Esa sencilla frase, la belleza de la expresión simple de esa frase se apoderó del corazón y de la mente de Sibylla Durfee y de su esposo.
Y producto de esa frase, ¿no? Él tiene su vista puesta en las aves y sé que él me mira también a mí, nació este himno, ¿no? Nació este himno. Por eso que en el original el título es Él tiene sus ojos puestos sobre el gorrión, ¿no? Y cuando en 1905 Sibila se sentó y escribió la letra, es incomparable, ¿no? Yo simplemente le hago recordar esta preciosa primera estrofa que ella escribió diciendo lo siguiente, ¿no? Empezó con una pregunta, ¿no? A sí misma, ¿no? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, seguro asilo en él, ¿no? Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí, ¿no? Así, imagínense este hombre sentado en una silla de ruedas cantando esto. Imagínense esta esposa, 20 años postrada en cama diciendo, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Eso parecería romper todos los esquemas del mundo en el que vivimos, ¿no? De nuestra concepción del dolor, como decíamos la semana pasada. Tratamos de evitar el dolor a toda costa, ¿no? Pero cuando cierra este coro mencionando, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, ¿qué tal convicción, qué tal sustento diría yo? Mis hermanos, cuando se ha experimentado el consuelo del Señor, cuando se ha experimentado, no es una definición, cuando hemos experimentado el consuelo del Señor, cuando se ha experimentado la amistad del Señor, cuando se ha experimentado la fidelidad del Señor en nuestras vidas, cuando hemos experimentado de primera mano su cuidado sobre nosotros, en momentos como los que estamos viviendo, entonces nuestras almas pueden estar en paz. A pesar que hayan batallas a nuestro alrededor, una sola cosa es necesaria, mis hermanos, y necesitamos recordarnos esa única cosa a lo largo de este 2021. ¿Y cuál es esa única cosa en medio de todo lo que podamos vivir y así se ponga color de hormiga todo peor? Esa única cosa es oír su voz. Entonces sabremos por dónde ir. Me encanta esta frase en la que insiste, Dios sabe bien. Dios sabe bien, Dios sabe bien. Él no necesita que le den testimonio del hombre, porque Él sabe exactamente lo que hay en el corazón de nosotros. Él sabe incluso cómo vamos a enfrentar este año. Él sabe lo que viene. Él sabe cuáles van a ser nuestras reacciones. Él sabe todo lo que vamos a hacer. El Salmo 31, que es de donde se leyó el fragmento al inicio, pero este Salmo 31 es un salmo que curiosamente declara, es un salmo que declara confianza en el Señor. Hay muchos otros salmos que hacen lo mismo, pero este específicamente, escrito por el rey David, declara una confianza total en el Señor, a pesar que tiene que enfrentar enemigos internos y externos a su vida. No podemos quedarnos ahí, pero déjeme darle así un vistazo a vuelo de pájaro. Los primeros 13 versículos de este salmo, si tiene su Biblia abierta allí, los primeros 13 versículos, David describe al parecer más enemigos internos que externos. Fíjense, porque habla en el versículo 4, habla de red que han escondido. Ese es un enemigo externo. En el versículo 7 habla de aflicción, ese es un enemigo interno. Habla de angustia también, al final del verso 7, ese es un enemigo interno. En el verso 8 habla de enemigo, ese es un factor externo. En el verso 9 habla de angustia, habla de tristeza, son enemigos internos. En el versículo 10 habla de dolor, eso es un enemigo interno. Habla de iniquidad, es otro enemigo interno. Verso 11 vuelve a hablar de enemigos, es algo externo. Es lo que le estoy diciendo. En estos primeros 13 versículos describe al parecer más enemigos internos. Pero es un salmo de declaración de confianza del Señor. Parecería contradictorio, pero está tantos problemas externos e internos que está teniendo el salmista, pero es una declaración de confianza en el Señor a pesar de todo esto. No hay aflicción, hay angustia, hay tristeza, hay dolor, hay miedo. Lo está diciendo el salmista. Algunos dirán, pastor, es justamente lo que yo estoy sintiendo en estos tiempos. He orado y todo eso sigue aquí adentro, ¿no? Le he pedido al Señor, ya me he cansado de pedir 10 o 11 meses y todo sigue allí. Y si este año se pone peor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lea con cuidado, por favor, cómo cierra. Es cierto, los primeros 13 versículos del salmista menciona todos estos enemigos y parecería estar
viéndolo desde una óptica negativista, ¿no? Pero fíjese cómo cierra esta porción en los versículos 14 y 15, y no se olvide de esto. Dice, mas yo, está concluyendo, dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Wow. Yo confío en ti, Señor, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Espero que lo esté subrayando ahí en su Biblia y hasta le esté poniendo la fecha de hoy, ¿no? 3 de enero. Porque es justo el momento en que el Señor te la está haciendo recordar para no sé qué, para enfrentar estos siguientes meses. En tu mano están mis tiempos, ¿no? Fíjese cómo cierra el salmista todo lo que ha dicho en los versículos anteriores, ¿no? Y escúchenme, y no lo dice el salmista solo al final de esta porción, ¿no? De esta terrible lista de enemigos que él describe aquí, sino que mire cómo empieza. No es la primera vez en el verso 14 que dice, yo confío en ti, como una conclusión. No, mire cómo empieza el salmo. En el versículo 1, él empieza diciendo, en ti, oh Jehová, he confiado. En realidad sí empieza el salmo. Es decir, lo que el salmista está diciendo, si usted lo ve en los dos extremos, empieza diciendo, en ti, oh Jehová, he confiado, menciona todos los enemigos con los cuales está luchando, externos e internos, y dice en el verso 14, vuelve a reafirmar, mas yo en ti confío, Jehová, en tu mano están mis tiempos, ¿no? En otras palabras, lo que el salmista está diciendo aquí es, de principio a fin, yo sigo confiando en ti, Señor. No importa que en el medio tenga todas estas batallas terribles, todas estas luchas, no importa lo que siga viniendo, él sabía perfectamente que eso no iba a tener final, excepto cuando muriera. Pero ahí está, iniciando y terminando prácticamente el Salmo diciendo lo mismo, en ti, oh Jehová, he confiado. De principio a fin, yo voy a seguir confiando en ti, Señor, está diciendo el salmista. Ahora, ¿qué hizo el salmista para desarrollar ese tipo de confianza en el Señor? Al final de este salmo, David menciona a manera de consejo dos cosas que Pastor Mac leyó, que está en el versículo 23 y 24, y menciona al final del salmo estas dos cosas a manera de consejo, pero no solamente como un consejo al azar, sino porque él mismo lo ha experimentado, él mismo lo ha probado. Por eso lo pone al final, a pesar de toda la descripción que ha dado. Al final del salmo David menciona estos dos principios, diría yo, que nos muestra que a él le ayudó a desarrollar esa confianza que está expresada en el versículo 1 y versículo 14, y repetida como la mitad, ¿no? En el versículo 6 al final, mas yo en Jehová he esperado, que es el equivalente de confiar. O sea, él está ratificando una tras otra vez esto. ¿Por qué? Porque él puso en marcha estos dos principios del verso 23 y 24. Y así desarrolló el tipo de confianza que le fue necesario para enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar, para soportar ese cruce por medio de valles complicadísimos en su vida. Dos cosas, mis hermanos, que al empezar este año debemos identificar como el deseo de Dios para nuestras vidas. Dos cosas que creo yo Dios desea que al empezar este año nos queden bien en claro. Así que espero que no solo las anote, sino que las implemente, ¿no? En su propia vida, ¿no? ¿Cuáles son esas dos cosas? Permítame entrar a la primera. Verso 23 dice el salmista, amad a Jehová todos vosotros sus santos. Parecería ser algo que ya nosotros sabemos o dominamos. Se habla tanto acerca del amor de Dios, pero muy poco se habla del amar a Dios. Nos encanta tocar el tema del amor de Dios hacia nosotros y todos se deleitan en el amor de Dios, pero amar a Dios es un tema que no se toca mucho. Versículo 23, una vez más, léalo conmigo, dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos. Si usted le entregó la vida al Señor y Cristo es su Señor y Salvador, es usted un santo. Entonces le está hablando a usted el Señor al mismo tiempo, ¿no? Le está hablando. Definitivamente que este es un mandato dado por Dios a su pueblo, porque escucha la fuerza con la que viene, amad a Jehová todos vosotros santos. Es un mandato, no es una sugerencia que está dando, está hablando Dios por boca del salmista, dirigido a su pueblo, obviamente, ¿no? Pero este mandato dado por Dios a su pueblo
lo dio no recién acá, ya se lo dio apenas salió de la esclavitud, apenas lo sacó de la esclavitud al pueblo de Israel y empieza en el desierto a retomar la relación con Israel. Ahí ya el Señor le dijo específicamente, mis hermanos, y una vez más regresamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Deuteronomio 6, versículo 5, y usted bien recordará, esto, ¿qué más específico que esto podía hacer el Señor? ¿No? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dígame, Dios fue muy específico, muy específico. Todos nosotros, mis hermanos, podemos decir que sí amamos al Señor. Si nos vemos a la luz de este mandato, bueno, sí, y si perdón, iglesia, date la mano a todos los que aman al Señor, todos van a levantar la mano. Todos decimos que amamos al Señor, o por lo menos es lo que creemos la mayoría. Pero coloquemos por unos instantes la plomada de la misma palabra divina y veamos si es verdad lo que decimos sentir por Dios, si nuestro amor por Él es recto, si nuestro amor por Él es íntegro, si nuestro amor por Él es derecho, si nuestro amor por Él es completo. Veámoslo. Porque fíjese, voy a usar algunas expresiones para que podamos comprender esto y compararlo con nuestro amor expresado con lo que realmente es en la realidad. No podemos decir que amamos al Señor. O voy a decirlo de manera personal. No puedes decir que amas a Dios si primeramente no le conoces. Esto es un requisito indispensable. Si decimos que amamos al Señor y no lo conocemos, pues, ¿qué clase de amor es ese? Cuando se le preguntó al Señor Jesucristo acerca del mandamiento más importante, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Si bien recuerda, Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38, Jesús fue puntual. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, dijo Jesús. Él estaba tomando el principio de Deuteronomio capítulo 6. Lo estaba abriendo nuevamente Jesús. Hermanos míos, no podemos llegar a amar verdaderamente a Dios si no lo conocemos bien. Y solo lo conocemos bien si vivimos diariamente conociéndolo a través de su palabra y viéndolo accionar en nuestras vidas y viéndolo en todas nuestras experiencias diarias. Es andar con Dios, es vivir con Él, es respirar a Dios. Si no logramos eso, nunca lograremos conocer en realidad al Señor. No puedes decir que amas a Dios si no le conoces. Y en segundo lugar, no puedes decir que amas a Dios si no le escuchas. ¿No? Es otro principio fundamental en el conocimiento de Dios. No puedes amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, sin una alimentación consistente de las Escrituras. Jesús fue muy claro también en esto cuando dijo allá en el Sermón en la Montaña, Mateo capítulo 7, versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, oye y las pone en práctica, no solo dijo oírlas y ponerlas en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Semejante comparación, no puedo tener mejor ilustración al Señor, ¿no? Entonces es el que oye y el que las pone en práctica. Miren, así como nuestro corazón debe ocuparse en atesorar a Dios plenamente, ¿no? En respirar su presencia, nuestra mente también debe estar igualmente comprometida en pensar en Dios correctamente. ¿Por qué? Porque los pensamientos equivocados sobre Dios producen un amor equivocado hacia Dios. Repito, los pensamientos equivocados sobre Dios producen un amor equivocado hacia Dios. Como dijo Jane Wilkin, Jane Wilkin es una escritora, una maestra en Biblia norteamericana, ha escrito varios libros. Ella dijo lo siguiente, y este pensamiento es importante rescatarlo. Jane Wilkin dijo, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. El corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Te explico un poco esa frase que es importante y por eso la estoy rescatando para nosotros. Dicho en otras palabras, miren, si usted y yo no escuchamos la palabra, entonces nuestra mente no va a conocer al Señor.
Si no escuchamos la palabra, si no entra por nuestros oídos la palabra, entonces no vamos a conocer al Señor. Y si mi mente no es llena de la palabra, no hay nada que mi corazón ame de Dios. Porque lo que conozco de Él desciende aquí, entonces involucra el sentir de mi corazón. Pero si no hay nada aquí, mi corazón no va a poder amar nada de Dios porque no lo conoce. Y si no hay nada de Dios en mi corazón, entonces mi voluntad no tiene nada que obedecer a Dios. Y curiosamente ese es el sistema de vida del mundo el día de hoy, de jóvenes, adultos, niños, de todos. No hay nada de la palabra aquí, entonces no hay nada que amar de Dios aquí. Y si no hay nada que amar de Dios acá, entonces no hay nada que obedecerle a Dios. Solamente, escuche, solamente llegamos a amar a Dios más conociendo más de Él. No podemos decir que lo amamos si no invertimos tiempo para conocerlo. No podemos decir que lo amamos si no invertimos tiempo para pasar más tiempo a solas con Él, aunque eso sea malinterpretado, externa e internamente a nosotros, ¿no? Pero eso nos va a llevar a aprender más acerca de nuestro Dios, más acerca de sus atributos, más acerca de su naturaleza, más acerca de sus promesas, más acerca de sus virtudes al escuchar o al ser misericordioso, de su gracia. A través del estudio de la palabra podemos tener ese conocimiento. Entonces entra a nuestra mente, entonces mi corazón va conociendo al ritmo que mi mente va conociendo a Dios y va amando lo de Dios. Entonces por eso hay mucho que obedecer en el corazón del creyente. Entonces no puede usted decir que ama a Dios si no le escuchas. Considere esto para este año. Algunos hasta ahora no se hacen la disciplina del encuentro diario con el Señor. Entonces, pero si yo te pregunto, ¿amas al Señor? Me vas a decir que sí. Sí, claro. Amo mucho al Señor, valoro lo que he hecho en la cruz, claro. Conoce lo que Cristo ha hecho, pero nunca lo has estudiado. No has estudiado de su gracia, no has estudiado acerca de su misericordia, no conoces cómo opera su fidelidad, malinterpretas incluso la gracia del Señor y se abusa porque no se sabe y no se ha estudiado acerca del tema. O sea, no se conoce muy bien. No puedes decir que amas a Dios si no le escuchas. En tercer lugar, no puedes decir que amas a Dios si no le contemplas. Si no le contemplas. No sé, a alguno de los padres, quizá les ha pasado esto con sus hijos, pero esta es la historia de una niña de 5 años que un día miró a sus padres mientras estaba jugando ahí, ellos sentados en su sala y estaba jugando ahí en el suelo. Y de pronto se quedó mirando a sus papás y les dijo a sus papás, no, cuando yo sea grande, quiero ser una cantante. Y quiero ser una cantante para Dios y quiero ser una mami. Los padres se quedaron sorprendidos al escuchar eso. ¿Cómo que quiere ser una cantante para Dios y una mami más? ¿Cómo obtuvo esta niña de 5 años, a sus 5 años, cómo obtuvo esa visión acerca de su vida en el futuro? ¿Será porque su padre es un director de alabanza en su iglesia y siempre, desde que tiene uso de razón, esta niña lo ha visto a su papá cantándole a Dios? Y en su mente, al mirar a su mamá, ha visto a una mamá de constante atendiéndola dentro y fuera del hogar. Entonces, ¿será que de ahí nació su visión y su ambición de ser en el futuro una cantante para Dios y una mamá, una mami? Parecería gracioso, pero en la respuesta de esta niña yace o hay una verdad muy antigua como la Biblia misma, mis hermanos, y que el apóstol Pablo la rescata y la comparte con la iglesia allí en Corinto, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pablo deja por escrito esta gran verdad y dice, por tanto, nosotros, todos, dice, hablando de los creyentes, dice todos y los creyentes, todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo resumo de la siguiente manera, lo que está diciendo el apóstol Pablo, y anótelo con cuidado para que lo reflexione. Hermanos, nos convertimos en lo que contemplamos. Nos convertimos en lo que contemplamos. Mirar a Dios en su palabra
por el poder de su espíritu, obviamente, tiene un efecto transformador en nuestros corazones, tiene un efecto transformador de nuestras mentes, tiene un efecto transformador de toda nuestra vida. Nosotros podríamos caer en abismos más profundos en nuestros errores, delitos y pecados, porque como leíamos en la oración que hizo Salomón, no hay hombre que no peque, dice. ¿Los cristianos pecamos? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué no caemos en abismos profundos como aquel que no tiene a Cristo Jesús? Porque a través de la palabra Dios nos rescata. A través de la Escritura, porque podemos estar en el hoyo más profundo y de pronto Dios trae una palabra y nos hace reaccionar como el hijo pródigo, nos hace regresar, nos obliga a volver a la casa del Padre. Si no tuviéramos eso, seríamos como cualquier persona del mundo, cada vez más abismados hacia el pecado. Pero Dios usa su palabra, y porque esa palabra tiene un efecto transformador, exhortador, redarguye el interior de nuestro ser. Con el tiempo, mis hermanos, aquellos que hacen lo que hizo el rey David, es decir, él entendió este principio y tomó una decisión. ¿Y cuál fue esa gran decisión? La expresa ahí en el Salmo 16, versículo 8. Salmo 16, versículo 8, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Miren, en medio de todas las experiencias que tuve, de pecado incluso, él descubre y se da cuenta, yo no puedo vivir si no coloco a Dios por delante. ¿No? Es el mismo principio que planteó Moisés a Dios. Si no va, Señor, delante de nosotros, mejor no salgamos. Ya, David lo dice de esta manera, a Jehová he puesto siempre delante de mí, siempre delante de mí. No sé si usted experimentó esto y tomó esa decisión, porque hay grandes beneficios, ¿no? Los que han tomado esta decisión ya deben haberse dado cuenta. Yo lo llevo por un instante así rapidísimo también al Salmo 16, y ahí en la pantalla nos va a ayudar un poco en este sentido. Los beneficios, mis hermanos. Fíjese, en el Salmo 16, versículo 7, dice el salmista, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando nosotros ponemos a Dios por delante, como dice en el versículo 8, podemos experimentar el consejo de Dios de continuo. Ese aún en las noches me enseña mi conciencia. Fíjese hasta qué profundidad continúa la labor de consejería de Dios sobre nuestras mentes. Pero ¿por qué se gana eso? Porque hemos puesto a Dios por delante, ¿no? Y el verso 8, cuando menciona eso el salmista, Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra. No seré conmovido, por eso dice el salmista. Dios siempre estará delante de nosotros, mis hermanos. Que no solamente que Dios nos aconseje, ese es un beneficio que ganamos por ponerlo delante de nosotros, sino que Dios siempre va a estar delante de nosotros, porque está a mi diestra, dice el salmista aquí, ¿no? La diestra es el lugar preferente, usted sabe. Allí se encuentra el Señor guiando a los que verdaderamente le aman, camina lado a lado con el que le ama de esa manera, ¿no? Y vamos experimentando esto como el salmista, porque está a mi diestra por esa razón, porque Él va dirigiendo, él va a nuestro costado, mostrándonos por dónde debemos caminar. No seré conmovido, es decir, no seré afectado, no seré apenado. Ese significado me parece a mí interesante rescatarlo también, porque cuando dice no seré conmovido, ¿qué significa que no va a ser conmovido? No va a ser afectado. Puede venir cualquier situación y lo va a golpear. Eso no se niega, por eso dice, no voy a ser conmovido. Algo va a venir para derribarme, pero no voy a ser conmovido. Está aceptando la realidad de que va a venir algo y lo va a golpear externamente a él, o puede venir internamente a él para derribarlo, pero no va a ser afectado notablemente, no va a ser apenado notablemente hasta el punto de derrumbarse. No. ¿Por qué? Porque ha puesto a Dios delante. ¿Por qué mi alma no va a ser afectada? Porque hablamos del interior de nuestro ser cuando pasamos estas circunstancias. ¿Por qué nuestra alma no va a ser afectada ante cualquier tormenta de la vida? ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos hemos permitido, mejor dicho, que los intereses de Dios se conviertan en nuestros intereses. Por eso lo pongo delante al Señor. O sea, tus intereses van por delante, Señor, siempre. Por eso caminamos junto a Él. Para mí es más confiable hacer eso.
Entonces, vamos descubriendo que las cosas pecaminosas que antes amábamos, repentinamente son menos atractivas para nosotros. Porque estamos caminando no detrás del pecado, estamos caminando detrás del Señor porque hemos puesto delante de nosotros. Encontramos la santidad de Dios y entonces empieza a florecer nuestra vida porque nos vamos pareciendo igual a Él. Descubrimos que empezamos a parecernos cada vez más a Cristo. El medio para que te parezcas a Cristo es la palabra. Siempre va a ser la palabra. Entonces, fíjese, estos dos grandes beneficios son tremendos que dice el salmista. Por haber puesto Dios delante mío, el consejo de Él siempre está aconsejando en lo profundo de mi conciencia. Él va delante mío, no voy a ser conmovido, no voy a ser afectado, no voy a ser apenado, así me golpee cualquier cosa. Y en los versos 9 y 10, fíjese lo que agrega el salmista ahí. Se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por poner a Dios por delante, Dios no nos dejará en el Seol. Y empleo el mismo término que está usando el salmista. Miren lo que está diciendo el salmista. Habla de alegría, habla de reposo confiadamente en el Señor, porque no va a dejar que su alma quede en el Seol. A pesar que Dios no nos deja, ni nos va a dejar sin su consejo, a pesar que caminemos lado a lado con el Señor, existe, mis hermanos, la posibilidad de que tomemos una decisión errada que nos lleve hacia el pecado. Pero aún así, Dios no nos dejará abandonados allí. Como el hijo pródigo, pudo haber llegado hasta con los cerdos, pero Dios nunca lo abandonó. Por eso lo redarguyó y él volvió a tomar conciencia de la situación. No permitirá que lo que fue comprado, ¿por qué hace esto el Señor? Porque Él no va a permitir que lo que fue comprado a un precio tan alto como su sangre, la vida de sus hijos, acabe en corrupción. Por eso que a pesar de que caigamos, a pesar que erremos, a pesar que pequemos, no nos va a dejar abandonados. A Él le costó, precio de su propia sangre, rescatarnos. Entonces no nos va a dejar tirados ahí. Por eso agrega el salmista. Miren lo que agrega en el versículo 11 el salmista, ¿no? Y así termina el salmo, ¿no? Me mostrarás, dice, la senda de la vida. O sea, no me vas a abandonar, no vas a dejar mi alma en el Seol, me mostrarás la senda de la vida. Qué forma maravillosa de poder terminar este salmo. Pero se da cuenta, no podemos decir que amamos a Dios si no le contemplamos. Ese contemplar es colocarlo delante nuestro, como estamos viendo en este salmo. Y mire todos los beneficios de colocarlo delante nuestro. En cuarto lugar, mis hermanos, no podemos decir que amamos a Dios si no hayas gozo en su palabra. Jesús pasa casi 2 capítulos, capítulo y medio en el Evangelio de Juan, instruyendo y exhortando a sus discípulos. Y en medio de ese sermón, Juan capítulo 15, para ser más específico, el verso 11, les dice el Señor Jesucristo a los discípulos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús les dice a sus discípulos que lo que les está hablando, lo que les está enseñando, lo que está sembrando en sus corazones a ellos es para gozo de ellos. No es algo contrario, sino es algo para su gozo. Es decir, nuestra felicidad, hermanos, nuestro gozo eterno está directamente ligado a lo que Jesús dice en su palabra. Regreso al punto de partida. Si esa palabra no entra a mi mente, ¿cómo vamos a poder tener gozo? ¿O cómo vamos a poder conocer la felicidad desde la perspectiva de Dios? Nuestra felicidad está directamente ligada a lo que Jesús dice en su palabra. Deberíamos aferrarnos a cada palabra del Señor, ¿no? Y Él nos ha dado tantas palabras, tantas promesas. Por eso nuestro gozo va siendo completado. Mientras vamos conociendo más de las promesas del Señor, nuestro gozo va siendo completado. Porque siempre vamos a encontrar palabras de aliento, palabras de gozo, palabras, todas las palabras del Señor siempre van a tener esa misma meta, producir vida y producir gozo sobre nuestro corazón. Entonces, no podemos decir que amamos al Señor si no hallamos gozo en su palabra, ¿no? Es algo contradictorio.
Por último, no podemos decir que amamos a Dios si no le obedecemos, ¿no? O sea, no solamente hallar gozo en la palabra, sino obedecerle. Sin ir demasiado lejos nada más, mis hermanos, y descansando solo en la palabra, en las palabras de Jesús, debemos recordar que el propio Señor Jesucristo dijo lo siguiente, ¿no? Juan capítulo 14, versículo 23 y 24 son palabras textuales del Señor Jesucristo a sus discípulos. Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, en palabras sencillas, mis hermanos, el Señor Jesucristo lo puso de esta manera. Dices que me amas, entonces no tendrás ningún problema en obedecer mis palabras, en obedecer mis mandatos. Si no me amas, simplemente no vas a obedecer lo que yo digo. Así de simple la puso el Señor. ¿Y qué es lo que nos mandó? Y aquí me detengo, mis hermanos. Acá tenemos que masticar con cuidado esto. Si el Señor dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ¿qué es lo que nos mandó, mis hermanos? ¿Y cuál debería ser nuestro propósito de vida, en todo caso, el 2021? Otra vez tenemos que regresar y recordar las propias palabras del Señor Jesucristo para no errar, ¿no? Para no errar en la dirección en que tenemos que caminar este año, ¿no? En Mateo 28, Jesús ya resucitado, es el que está hablando aquí, Mateo 28, 18 al 20. Me suena ese texto, pastor. De hecho, que te debe recontrasonar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ya te acordaste? ¿No? Estoy regresando solo a las palabras del Señor. Entonces, eso significa, mis hermanos, que si nosotros obedecemos este mandato, estaremos mostrando nuestro amor por Cristo, ¿o no? Claro, yo sé lo que muchos pueden estar pensando, no va a ser nada sencillo en este contexto en el cual nos hallamos en estos momentos. Pero escúchenme, no somos los primeros que nos hallamos en este contexto de sufrimiento, de dudas, de temores, de persecución, de la fe, etcétera, etcétera. No somos los primeros de estar viviendo y deseando obedecer este mandato en medio de este contexto. Deseo traer claridad a todos nuestros pensamientos en esta mañana en cuanto a la misión de Dios, porque esa es la misión de Dios para la iglesia en estos tiempos, y de esta manera nosotros podamos mostrar nuestro amor a Cristo de una manera efectiva, mis hermanos. Entonces, los pongo en contexto rápidamente. Hechos capítulo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, para poderles mencionar el tener este año un discipulado perseverante, como decíamos en el título. Si Mateo 28 nos lleva a la realidad de que esto es lo que espera el Señor, siempre ha querido esto, este es el propósito de vida, por eso creó la iglesia, por eso nos salvó, por eso nos rescató, por eso nos comisionó. Tiene que ver con esto, ¿no? Podría mencionar muchos otros mandamientos. ¿Por qué este específicamente? Porque esta es la razón de la existencia de la iglesia. Por eso tenemos que regresar a este mandamiento. Ahora, deseo clarificar esta misión para estos tiempos, ¿no? Y de esta manera vamos a mostrar en nuestra obediencia, vamos a mostrar nuestro amor hacia Dios de una manera efectiva. Pero también entendemos que no va a ser sencillo. No podemos tampoco cerrar nuestros ojos a esta realidad de la pandemia mundial. No debemos caer en esta forma liberal de pensamiento en la que están cayendo algunas iglesias, algunos creyentes en el mundo. Ayer estaba viendo una noticia que un pastor X en Estados Unidos, uno de los estados en Estados Unidos, había convocado a su congregación en un parque público en una de las ciudades donde se tiene el mayor índice de contaminación y de rebrote del COVID. Entonces los invitó a adorar al Señor y más de la mitad de ellos no tenía la mascarilla colocada, no respetaban la distancia recomendada, y empezando su tiempo de adoración, este pastor exhortó a toda su iglesia: si no te sientes libre de adorar al Señor con mascarilla puesta, quítatela.
Claro, al poco tiempo llegó la policía, llegaron las autoridades y pusieron un orden en el asunto, pero mientras veía yo algunas imágenes de la policía que se acercaba para conminar a la gente que estaba sin mascarilla a que se colocara la mascarilla, estos creyentes retrocedían de los policías, de las autoridades, les decía, invocaban el nombre de Cristo, Jesús, 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 te reprendo, Jesús. O sea, ¿cómo alguien que conoce las escrituras y actúa de esta manera, es algo incongruente, ¿no? No conocen bien la palabra de Dios, ¿no? No podemos actuar ligeramente nosotros. Cuando hablo de ponerlos en contexto en la iglesia, o sea, no es solo sencillo decir, miren hermano, Mateo 28, usted conoce Mateo 28, se le ha pasado todo el 2019, el 2018, el 2017, el 2016, podría seguir retrocediendo hacia atrás. Usted no ha hecho ningún discípulo. ¿A quién evangelizó en los últimos 5 años? ¿A quién evangelizó en los últimos 10 años? Usted ve en su vida y va a encontrar que no tiene a nadie, probablemente, ¿no? Salvo algunos. Entonces va a seguir repitiendo ese mismo plato y usted dice que ama al Señor, no está bien, no es congruente. Si usted ama al Señor, obedézcale, obedezca este mandato. Ya, ok, muy bien, usted está diciendo, perfecto, ya lo entendí, ya quiero remediar eso. No puedo seguir desobediente porque ese es estado de rebeldía. Si la palabra es clara en este sentido y no lo obedece, eso es estado de rebeldía delante del Señor. Entonces, hay que remediar eso, hay que darle vuelta, no podemos seguir viviendo así. Ok, usted va a querer remediar, pero pastor, me dice, la situación es difícil ahora, no podemos hacerlo. Sí, yo entiendo. Por eso quiero poner el mandato, quiero ponerlo en el contexto correcto. Y no solamente quiero mencionar, porque usted ya conoce esto, ¿no? Estamos en medio de una pandemia y las autoridades dicen que no hay que salir, hay que usar tapabocas, distancia social, etcétera, etcétera. Usted sabe todos los pormenores. Pero quiero ir más lejos. Por eso lo llevo a Hechos capítulo 4. No somos los primeros en pasar esto, ¿no? Pero fíjese esta iglesia cómo lo manejó. Cuando vemos este contexto y vemos que es similar, nos preguntamos, leyendo, ¿cómo lo manejó esta iglesia? Entonces, ahí hay principios para nosotros de cómo podemos manejar este tiempo, sin dejar de obedecer al Señor en cuanto a un evangelismo y discipulado perseverante. Entonces, síganme con cuidado, por favor, del contexto. Estoy en Hechos capítulo 4. Usted sabe, el Señor nos guió hasta donde estamos en este momento como iglesia, según Hechos capítulo 2, versículo 42. A través de ese texto de Hechos 2, 42, Dios ya nos dejó algo en claro. Y en Hechos 2, 42 la palabra clave es perseverar, ¿no es cierto? A través de ese texto Dios ya nos dejó en claro que no podemos ser la misma iglesia cuando volvamos a reaperturar. Nuestras vidas deben ser diferentes, producto de una transformación a causa de que hemos dejado actuar a la palabra del Señor en nosotros durante todos estos meses, durante todo este año que ha pasado. Entonces, Hechos 2:42 nos guió hacia un reordenamiento de nuestra perseverancia en la palabra del Señor por un lado, un reordenamiento de nuestra vida de oración por otro lado, a un reordenamiento de la comunión ante la mesa del Señor por otro lado, incluso el último domingo nos guió a un reordenamiento de nuestra forma de ver el sufrimiento para perseverar en el Señor en medio del sufrimiento. Entonces, es claro que el punto de partida en el cual nos puso el Señor fue Hechos 2:42. Entonces, pero también es claro que el Señor nos está simplemente regresando al mandamiento básico. Y aquí entra Mateo 28, 18 al 20, ¿no? Dios está diciendo, mientras vayan, en medio de esta pandemia, Señor, mientras vayan, evangelicen, discipulen, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. En pocas palabras, mis hermanos, este año ocúpese en obedecer este mandato. Ya lo anoté. Este año ocúpese en obedecer este mandato, pero esta vez no lo olvidemos obedecerlo de manera perseverante. Ok, lo voy a obedecer, sí, pero hazlo perseverantemente, porque en años anteriores dijiste también amén, pero no fuiste perseverante. ¿Cuál es la diferencia con este año? En que lo vas a obedecer, pero de manera perseverante. ¿Qué quiere decir con perseverancia, mis hermanos? Ya dimos una pequeña definición de perseverancia, la vuelvo a repetir. ¿Qué cosa es perseverancia? Es ocuparse asiduamente y con fidelidad del estudio de la palabra de Dios. El estudio para compartirlo, obviamente, ¿no? Pero me ocupo de la palabra de manera asidua y fiel. Significa
Significa, dijimos también cuando dimos esta definición, significa permanecer, significa quedarse, significa echar raíces, ¿no? Y echo raíces para ocuparme asiduamente de esto, del estudio de la palabra y de compartir. Mis hermanos, si no hemos obedecido este mandato de manera fiel hasta el día de hoy, es porque aún no hemos echado raíces en ese mandato. Te lo repito una vez más, porque creo que te agarré un poco desprevenido allí, ¿no? Si no hemos obedecido el mandato de Mateo 28, 18 al 20, de manera fiel, es porque aún no hemos echado raíces sobre ese mandato. Lo conocemos, sí, pero no hemos echado raíces. Por eso no nos ocupamos asiduamente con fidelidad en obedecerlo. Esto debe cambiar este año, mis hermanos. Esto debe cambiar este año. Debe ser así, por amor al Señor. Entonces, Hechos capítulo 4 nos pone en el contexto correcto, porque no va a ser una labor sencilla, yo lo entiendo, y usted también. Nos da el contexto tan similar a nuestros tiempos, usted se va a dar cuenta. Y le hago un resumen rápido. Hechos 4 empieza describiéndonos el momento en que Pedro y Juan son cuestionados por predicar el Evangelio. Y no solo por predicar el Evangelio, sino por sanar a un cojo de nacimiento. Dios los usa a Pedro y a Juan y sanan este cojo, un escándalo. Los meten a la cárcel injustamente, los maltratan, les prohíben que sigan predicando el Evangelio de Jesucristo y los echan a la calle, los botan a la calle inmediatamente. Ellos regresan a la iglesia, donde ya esta iglesia está orando por ellos porque sabían que están en la cárcel. Y Pedro y Juan les cuentan a la iglesia lo que ocurrió. Ahora ponga atención, estos son los principios. Si esta iglesia, en este contexto de persecución o sufrimiento, porque ahora, ¿qué nos persigue a nosotros? El coronavirus. Y digo persigue porque nos persigue para matarnos. Ahora, no suficiente con todo lo que ya tenemos que enfrentar este año, y cada vez va a ser probablemente peor. Suavemente está introduciendo este asunto de cuestionamiento de la fe, con todos estos principios de inclusión. Cada vez van a atacar más a la iglesia. Ya están apareciendo los vestigios de prohibir cierta terminología en nuestros mensajes que contengan a nuestro evangelio. Lo llaman, es un evangelio homofóbico, es un evangelio subversivo, ¿no? Por predicar lo que dice la Escritura en cuanto a este tipo de pecados. Entonces, es muy probable que esto se vaya ciñendo cada vez más y debemos estar listos para enfrentar este asunto. Por eso regreso, ¿cómo lo manejó esta iglesia? Ok, no enfrentaron una pandemia, pero es parecido a una pandemia, hay una persecución, estamos siendo perseguidos por el virus. Atención, iglesia, pongamos entonces atención a estos siguientes principios. Esta era una iglesia, si ven el versículo 23, cuando son puestos en libertad Pedro y Juan, vienen a los suyos, esos suyos son la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Describieron los hechos, solo describieron los hechos. Ahora, ni Pedro ni Juan incentivaron a la iglesia. Después de contar los hechos, no dice el versículo, y les dijeron a la iglesia, hermanos, vamos a orar, y los pusieron a orar. No, acá surge algo espontáneo de la iglesia. Hermanos, no siempre los pastores van a estar diciendo a la iglesia lo que deben hacer. Si hay una operación del Espíritu Santo, Dios va a guiar a toda la iglesia, ¿no? En unidad. No hablo de algunos disparados por ahí que Dios me dio. El ángel Moroni me visitó y me ha dicho que tenemos que hacer esto o aquello. No lo creo. No lo creo. ¿No? Si Dios va a hacer algo, mueve a toda la iglesia, inspira a toda la iglesia. Pero esta es una iglesia, le doy algunas características que nos pueden ser útiles para nosotros en este tipo. De hecho, que son principios que nos van a ser útiles. En primer lugar, esta era una iglesia que sabe sobre quién echar sus ansiedades o problemas. Esta iglesia sabe a quién recurrir para echar este tipo de problemas en sus manos. Dice el verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, todo el testimonio que les está dando Pedro y Juan, alzaron unánimes la voz a Dios. Alzaron la iglesia. Unánimes, todos juntos, estaban todos juntos. Esa palabra unánimes en el griego no es solo que estaban todos en un mismo lugar, sino significa algo más profundo, que tenían una misma mente. Y en una misma mente, por eso sin que nadie dijera en ese momento, oye, hay que orar, oye, hermano, vamos a orar. O esperaron que el hermano Eric se levantara y dijera, hermano, ya vamos a orar, varones. No,
Acá fue algo espontáneo. Todos al mismo tiempo terminaron de escuchar el testimonio de Pedro y Juan y dice el verso 24, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, alzaron unánimes la voz a Dios. Por eso digo, es una iglesia que sabe sobre quién echa sus ansiedades o problemas. Sabe sobre quién la echa. No se van a quejar, no están entre ellos lamentándose. No, ¿dónde echamos todo este problema que nos lleva a un estado de ansiedad? ¿Dónde vamos con este problema? Al Señor, pues, de frente al Señor. Y acá era unánime el sentir, una misma mente, hermano. Qué maravillosa reacción de la iglesia. En segundo lugar, esta era una iglesia que conoce a Dios. En el mismo verso 24, dice, alzan su voz y dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dígame si ese inicio de oración no evidencia que ellos conocen a Dios. Es una iglesia que conoce a Dios, sabe quién está en el control de todo lo que está ocurriendo. Creo que hemos tenido una experiencia de esas en varios momentos de oración, pero teníamos que estar recordándoles a muchos de ustedes, el Señor sigue en control, la iglesia, el Señor sigue en control, pero había algo unánime. No creo que haya habido totalmente una unanimidad hablando en nuestra iglesia local. ¿Por qué no? Porque algunos terminaron por caerse y derrumbarse y quebrar todo. Su relación con el Señor, su relación familiar, se quebró todo. ¿Por qué? Porque no estaban unánimes con la iglesia. Este es un gran ejemplo, mis hermanos. Estos son principios, no es una lectura para, uy, qué linda iglesia. Son principios, han quedado en la escritura como principios de vida para la iglesia. Era una iglesia que conoce a Dios. En tercer lugar, es una iglesia que conoce la palabra. Evidentemente conoce la palabra. Verso 25, dice, y que por boca de David, tu siervo, dijiste. Están orando hacia Dios. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué están haciendo? Están citando el Salmo 2. Los dos primeros versículos del Salmo 2 lo están citando acá. ¿Por qué? Porque es una iglesia que conoce la palabra. Y en su oración al Señor, presentándole este problema, están respaldándose en la palabra, como tú dijiste, Señor. Porque conocen la palabra de Dios, entonces pueden basar confiadamente su oración en la palabra. ¿Se está percatando de eso? Era una iglesia que conocía la palabra. Y por último, es una iglesia que sabe qué pedir a Dios, sabe cómo orar. Verso 29, ¿no? Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo abren tu palabra. A mí nunca me va a dejar de sorprender esta petición que hice. Esta iglesia sí sabe qué pedir a Dios. No pidieron cualquier cosa, hermanos. Miren esta oración sucintamente. Le dicen al Señor, ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, todo el testimonio que recibe Pedro Juan, las amenazas de todas las autoridades religiosas de su tiempo, ¿no? Entonces están diciendo, Señor, ese problema lo dejamos en tus manos. No sé si se percata. Dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, pasan a otro asunto. O sea, tú te ocupas de sus amenazas, Señor, pero nosotros tenemos una petición. Danos de nuevo para hablar tu palabra. Esta iglesia no está pensando en ellos mismos, no están levantando su oración. Ay, Señor, protégenos, por favor. Cancelamos, en el nombre de Cristo, cancelamos lo que esas autoridades han dicho, en el nombre de Jesucristo, cancelamos toda declaración, etcétera, etcétera, todo lo que ahora escuchamos últimamente gira en torno a nosotros. No están pensando, esta iglesia no está pensando en ella, está pensando en la gente que necesita escuchar el evangelio. En medio de persecución, hermanos, en medio de esta pandemia, creo que todavía no hemos levantado esta oración nosotros. Dejan que Dios se ocupe del problema y pensando en la gente piden seguir predicando el evangelio, es decir, piden seguir evangelizando, piden seguir discipulando con denuedo. ¿Sabe qué significa denuedo? Denuedo significa libertad para hablar, libertad para hablar sin reservas, libertad para hablar valerosamente, confiadamente. Eso significa con denuedo. Si alguno de ustedes, me da cosa, pastor, el predicar a mis compañeros de la universidad y mirarles la cara en las pantallas y todos me están mirando y algunos me pueden cortar. Y no se trata de ti, se trata de lo que tú
Tú eres el portador de un mensaje, no eres el dueño del mensaje, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, ellos piden denuedo. Si usted es de los miedosos, si usted tiene un espíritu de ardilla prehistórica de la era del hielo número 3, entonces pida denuedo al Señor. Pida denuedo al Señor. Si usted es tan miedoso y que, ay, es que me da cosa predicar, me da, no sé, hablar a la gente, pida denuedo al Señor, libertad para hablar sin reservas, para hablar valerosamente, para hablar confiadamente. ¿Cuál fue el resultado? Fíjense, de esta tremenda oración, versículo 31. Este fue el resultado. Número 1, fueron llenos del Espíritu Santo. Eso significa que a Dios le agradó la oración, que esta oración, corporativamente hablando, unánimemente levantaron al Señor, Dios estaba escuchando y los llenó de mi espíritu. En segundo lugar, hablaron con de nuevo la palabra de Dios. Dos resultados tremendos producto de esa oración. Y esa oración que evidencia a una iglesia que sabe sobre quién echa sus problemas, es una iglesia que conoce a Dios, es una iglesia que conoce la palabra, es una iglesia que sabe lo que va a pedirle a Dios. Yo ruego que este año nuestros cultos de oración de cada jueves sean, realmente Dios nos llegue a pedir lo que debemos pedir, mis hermanos. No orar cualquier cosa. Oro porque las reuniones de los hombres, que todos los días las están teniendo, oro porque oren realmente lo que deben orar como parte de la iglesia. Que las damas por su lado, en sus reuniones de oración que están teniendo a lo largo de los grupos de encuentro, oren realmente lo que deben orar, porque eso va a evidenciar el tipo de iglesia que somos, mis hermanos. ¿Va a verse resultados? Por supuesto. Si acá se han visto dos resultados, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con de nuevo la palabra. Si Dios ahí complacido, ¿quieren de nuevo? Les doy de nuevo. No están pidiendo cosas para sí mismos, están pidiendo una herramienta para seguir extendiendo mi evangelio. A Dios le complació esa oración. Analícela, por favor. Entonces, lo primero, regresando al Salmo 31, lo primero que debemos hacer este año es amar al Señor. Bien, me he extendido hasta aquí porque todo esto significa amar al Señor, por supuesto que sí. Incluso este contexto que le estoy explicando, no va a ser nada sencillo evangelizar y discipular este año, sí, pero ¿cómo mostramos nuestro amor? Obedeciendo el mandato. ¿Y cómo obedecemos ese mandato en una situación tan complicada? Le acabo de mostrar Hechos capítulo 4, ¿no? Esta iglesia, a pesar de estar viendo esas circunstancias, pidieron algo específico a Dios. Es difícil en este contexto, sí, pidamos de nuevo, hermanos. Pidamos de nuevo para seguir anunciando el evangelio. Pero, en segundo lugar, regresando al Salmo 31, yo decía dos cosas que debemos hacer. Amar a Dios a lo largo de este año. Amar a Dios. Y número 2, versículo 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Amar al Señor y confiar en el Señor es la segunda cosa que debemos hacer este año. Solo dos cosas quiero enfatizar aquí, mis hermanos. Miren, este salmo nos está diciendo esforzados. ¿Qué significa esforzarse? Significa, el término hebreo es cobrar ánimo, ser fuertes, perseverar. Repito, cobrar ánimo, ser fuertes, perseverar. ¿No? Dice, entonces, esforzados significa perseverar. Todos vosotros los que esperáis en Jehová, los que esperáis. Esperar es confiar, porque confío, espero. Significa confiar. Entonces, en breve, lo que está diciendo el salmista acá es confíen de manera perseverante en Jehová, está diciendo. A lo largo de este 2021, mis hermanos, nosotros tenemos que amar al Señor, sino debemos confiar, pero no solo confiar por confiar, confiar perseverantemente en Jehová. Otra vez aparece esta palabra clave que ya nos habló el Señor en Hechos 2:42. Confíen de manera perseverante en Jehová. ¿Quiénes son los que confían perseverantemente en el Señor, mis hermanos? Son los que han llegado a conocerlo bien. Y porque lo conocen bien al Señor, entonces saben qué esperar del Señor. Saben que Dios va a hacer algo, saben que va a ejecutar su voluntad, saben que al final sus propósitos se van a dar igual. Saben porque conocen al Señor. Entonces,
comprendiendo, mis hermanos, que la voluntad de Dios para este año que empezamos es que obedezcamos y prioricemos en un discipulado perseverante, pero que al mismo tiempo confiemos de manera perseverante en el Señor, en sus promesas. ¿Cómo cuál, entonces? Confiar perseverantemente en el Señor, en sus promesas, pero ¿en cuál promesa específicamente? Hay una muy especial que el Señor trajo a nuestro corazón. Y si vamos a empezar este año confiando en el Señor, tenemos que confiar en esta promesa. Empecemos por esta promesa, diría yo. Y van a venir otras más seguramente a lo largo de los siguientes meses. Pero creo que una muy especial para este nuevo año que estamos empezando es Isaías 43, versículo 19. Isaías 43, versículo 19. Fíjese, tremenda promesa del Señor. Él dice allí, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué gran promesa, hermanos. Qué gran promesa. ¿Qué hacemos con esta promesa, mis hermanos? ¿Qué hacemos con esta promesa? Bueno, ¿no? Acabamos de decirlo, ¿no? Con el Salmo 31, ¿no? Confiar en esta promesa de manera perseverante a lo largo del 2021. Si Dios nos está trayendo esta promesa para empezar el año, debemos confiar en esa promesa, pero de manera perseverante hasta el 2021. No deje usted, hermana, no deje usted que nada ni nadie, ni interno ni externo a usted, le haga faltar en fe para con esa promesa. No lo permita a lo largo de este 2021. Pero esta promesa del Señor está ligada a un mandato. En realidad, esta promesa inicia con un mandato. Es como si Dios nos estuviera diciendo, muy bien, iglesia, acaban de cruzar hacia un nuevo año. Acabo de darles, en este texto, acabo de darles una inmensa promesa, la cual yo voy a cumplir como Dios al pie de la letra, como todas mis demás promesas, la voy a cumplir. Pero para que ustedes puedan experimentar los beneficios de esa promesa, deben obedecer el siguiente mandamiento. ¿Cuál mandamiento, Señor? Retroceda un versículo hacia atrás. Versículo 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas y traigáis a memoria las cosas antiguas. Repito, ¿no? Esta promesa del Señor, el verso 19, en realidad empieza con un mandato. Es decir, primero es el mandato y luego viene la promesa. Recordemos, mis hermanos, que ya habían pasado, para ponerlos en contexto rápidamente nada más, de estos dos versículos, ya habían pasado casi 70 años desde que Judá, la tribu del sur, había sido llevada cautiva por los babilonios. Esta experiencia del cautiverio y del exilio, mis hermanos, dejó una profunda marca en toda la nación, en toda la tribu de Judá. No importó que hayan pasado ya los 70 años y que ya estaban llegando al final y que ya se acercara su liberación a través de un rey pagano, ¿no? Como Ciro el persa, que dio el decreto para que pudieran regresar a su tierra, ¿no? y reconstruir su templo y su ciudad. No importaba que ya se estaba acercando esa liberación, pero Judá había quedado tan marcado, mis hermanos, por el exilio, que aún seguían pensando como esclavos. A pesar de haber sido liberados, a pesar de haber regresado a su tierra, ellos seguían esclavos de su pasado, seguían pensando como esclavos. Tome atención, por favor, iglesia, aquí, porque el profeta Isaías nos presenta tres cosas específicas. Presenta el mandato por delante, nos muestra la razón del mandato y la motivación del mandato. O sea, tres cosas específicas nos muestra a la cual quiero entrar y con esto redondear y terminar el mensaje en esta mañana. Mire lo que el Señor nos tiene preparado, ¿no? O sea, debemos confiar en el Señor, debemos confiar en Él y en sus promesas. ¿En cuál promesa? Esta es la primera promesa que les doy, dices. ¿No? Pero esta promesa va ligada a un mandato. Primero es el mandato y luego viene la promesa a continuación. Es como, tú obedeces esto, entonces vas a poder levantar cosecha de esta bendición que te estoy dando. No se agarre solo de la bendición y pretenda cosechar la bendición cuando usted no ha obedecido un mandato previo. Entonces, por eso lo debo desglosar para nuestra comprensión, ¿no?
tres cosas, como decía, que muestra el profeta Isaías acá. El mandato en sí mismo, la razón del mandato y la motivación del mandato. Empiezo rápidamente con el mandato, se lo describo. Es obvio, versículo 18, una vez más, este es el mandato clarísimo de parte de Dios, ¿no? A su nación en ese tiempo y a nosotros en ese tiempo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, dice el Señor. Es decir, ni voluntariamente, porque el mandato es interesante, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria, ni voluntariamente, ni involuntariamente, está diciendo el Señor, permitan que los recuerdos del pasado pesen sobre sus mentes. No permitan que dominen sus mentes y sus corazones. Usted sabe, a lo largo de toda esta pandemia, ha habido una serie de situaciones que usted puede haber vivido, ¿no? Lo defraudaron, usted esperaba de sus hermanos algo, una ayuda más puntual, esperó de su iglesia una ayuda más puntual, esperó que alguien lo llamara para respaldarle o para saber cómo estaba, y no ocurrió nada de eso. Entonces usted cayó en desazón y pensó, no, estos son hermanos, o este es mi familiar, esperaba mucho de mis hermanos, esperaba mucho de mis padres, etcétera, etcétera, y puede haberse amargado su corazón. ¿Qué está diciendo el Señor ya cruzando, empezando este año? No os acordéis las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, ni voluntariamente, ni involuntariamente permitas que los recuerdos del pasado pesen sobre tu mente, dominen sobre tu mente y corazón. Pero lo que les está pidiendo el Señor, quiero que se percate de esto en el mandato, no es que olviden la historia, hermanos. Por favor, hagamos esa diferenciación. No es que olviden la historia ni tampoco los poderosos hechos de Dios en bienestar de ellos. No le está pidiendo que borren eso de su mente. De hecho, que Dios, antes de darles este mandato, Él mismo les estaba recordando cómo los liberó de Egipto. Si usted retrocede el verso 16 y 17, ¿no? Dice así, dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. ¿Qué les estaba describiendo allí? El momento de la salida de Egipto, el momento del cruce del Mar Rojo, el momento cuando el ejército de los egipcios los siguieron y el Señor cerró el mar y se ahogaron, se apagaron como un pábilo. De hecho, que el Señor les está recordando la historia. Por eso, no les dice que olviden la historia. Tampoco los poderosos hechos de Dios en beneficio de ellos mismos, ¿no? Por eso les hace recordar aquí, ¿no? Sino que le dice, no olviden la historia, pero sí les manda que no se acuerden. ¿Se da cuenta? No les pide que olviden. Identifique eso. Porque nadie puede olvidar, eso queda grabado en nuestras mentes. Dice, no se acuerden, lo que Dios está diciendo es no se acuerden de la experiencia de la esclavitud en Babilonia, todo el sufrimiento que trajo el exilio sobre sus mentes, sobre sus corazones, no lo recuerden. ¿Por qué les mandó eso el Señor? Explico y me meto un poco en esto para ayudar a muchos que pueden que sigan esclavos del pasado. Alguien dijo, mis hermanos, que las experiencias dolorosas del pasado nos pueden esclavizar y no nos permiten avanzar en la vida. Nos atan de tal manera que nos desmotivan, nos hacen inválidos, no nos dejan ver las bendiciones de Dios. Y eso es cierto. ¿Cuál es la manera de ser libres de esas experiencias del pasado? Usted se estará preguntando. Bueno, lo resumo en una palabra, perdonando. Perdonando. Los de Judá tenían miles de razones, mis hermanos, para seguir odiando a los babilonios, porque no solamente les infringieron sufrimiento durante 70 años en sus tierras, tratándolos como esclavos, sino porque les robaron 70 años de sus vidas. 70 años de sus vidas les robaron. Entonces, ellos podían creer que tenían el derecho a seguir odiando a los babilonios, y muchos de ellos creían que tenían derecho hasta vengarse de ellos en alguna oportunidad. Sin embargo, todo eso había en la mente de los de Judá cuando regresaron a su tierra, ya libres. Sin embargo, Dios les dice que ya no recuerden más esas cosas pasadas. Y solamente les dice, hay una forma de ser libres de todo esto. Perdonando a sus agresores, así lograrán verdadera libertad.
Mire, los especialistas han dicho lo siguiente, que el problema surge para nosotros cuando nosotros consideramos cualquier experiencia dolorosa en nuestras vidas como algo, la etiquetamos como algo inaceptable. Entonces, somos nosotros, cuando etiquetamos algo o a alguien como inaceptable, somos incapaces de perdonar a esas personas. Entonces, consideramos inaceptable, ¿por qué? Porque se han traicionado ciertos acuerdos, se han violado ciertos principios, no se han cumplido nuestras expectativas, no se han respetado ciertos valores que se han quebrado. Sea cual sea la razón, lo vemos como inaceptable y esa experiencia puede ser tan fuerte sobre nuestras almas que podemos aferrarnos a ellas y quedarnos clavados en ellas. Por eso nos referimos, continúan en un estado de esclavitud. Y en lugar de no acordarnos más de esas experiencias, más bien mantenemos el recuerdo retroalimentándolo con la rabia que sentimos y con el odio del deseo de nuestra propia justicia. Generalmente los especialistas dicen que de esa manera lo manejamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Debemos recordar, mis queridos hermanos, mi querida iglesia, debemos recordar que la rabia no soluciona las injusticias, sino que crea más dolor, incluso crea más injusticias todavía de las ya habidas. Los especialistas dicen, y pongo esto para que quizás lo lea y le quede más grabado, cuando algo nos ha dañado, tendemos a hablar de justicia mucho más a menudo que de perdón. Lea con cuidado esto. Cuando algo nos ha dañado, tendemos a hablar de justicia mucho más a menudo que de perdón. Le pongo un ejemplo para que entiendan esta expresión de los especialistas. Por eso es que usted y yo vemos en los noticieros, ¿no? En muchas oportunidades, ¿no? Vemos estos estudiantes que fueron asesinados en la última marcha, recuerda, fueron muertos. Cuando hablaron con los padres, que yo siempre veo ese patrón repetitivo, ¿no? Ahí están las cámaras y la madre, la esposa, los padres, el hombre, que son familiares, parientes del inocente, entre comillas, asesinado, están gritando frente a las pantallas con sus lágrimas y llenos de rabia, dicen, queremos que se haga justicia, ¿no es cierto? Queremos que se haga justicia. Nunca usted va a escuchar que alguno de estos familiares, con el familiar ya fallecido, por X razones, ninguno de ellos los va a ver en la cámara diciendo, queremos perdonar al que mató a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi padre, a mi madre, que lo atropelló, queremos perdonarle públicamente. Usted nunca va a escuchar eso. Lo que va a escuchar es, queremos que se haga justicia. Y detrás de ese queremos que se haga justicia, no es una justicia legítima. Lo que están pidiendo es venganza. Y ahí está el ejemplo. Cuando algo nos ha dañado, hermanos, tendemos a hablar de justicia mucho más a menudo que de perdón. Cuando alguien nos ha dañado, cuando alguien nos ha defraudado, cuando alguien nos ha herido, cuando alguien nos ha traicionado, y de eso la pandemia no ha paralizado. Le aseguro que muchos de ustedes han pasado algo de eso a lo largo del año pasado. Cuando alguien pasa todo esto, sentimos, estoy hablando de emociones en el alma, sentimos que tenemos que hacer pagar a la persona de alguna forma. Creemos que así vamos a hacer justicia. En nuestra concepción lo manejamos así. Consideramos nosotros inaceptable lo que ha hecho esa persona y esa rabia nos mantiene atados a esa situación y a la persona que nos ofendió. En vez de perdonar a la persona y soltarla, nos atamos más a ella, nutriendo así de esa manera el resentimiento. Y al hacerlo, mis hermanos, somos injustos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en el infierno de nuestro fuego interior. El odio afecta nuestra salud, envenena nuestro corazón, nos resta paz interior, nos seca de amor y de felicidad. El odio es una emoción incendiaria, hermanos, al fin y al cabo. Entonces no conviene ir por esa vía. Será por eso que tanto insistió el Señor Jesucristo en que perdonemos, así como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado.
Entonces nos ha capacitado a sus discípulos para poder perdonar en ese mismo nivel. ¿Por qué? Para hacernos libres. Superar las ofensas, mis hermanos, es una tarea sumamente importante porque el odio y la venganza envenenan toda la vida. Digo, superar la ofensa es una tarea sumamente importante entrando este año. Perdonarse y perdonar va a abrir las vías para sanar el corazón dolido, mis hermanos. Para conseguirlo, esto es clave, debemos recuperar la soberanía sobre nuestra mente y nuestros pensamientos. Esto es clave, hermanos, por eso lo he puesto por escrito ahí. Perdonarse y perdonar abrirá las vías para sanar el corazón dolido. Para conseguirlo debemos recuperar la soberanía sobre nuestra mente y sobre nuestros pensamientos. Algunas personas creen que perdonar es un acto de debilidad. Sin embargo, es todo lo contrario, hermanos. Perdonar muestra que nos hacemos dueños de nuestro bienestar y dejamos de ser víctimas del otro. Y sobre eso muestra que somos verdaderamente hijos de Dios, porque estamos obedeciendo lo que nuestro Padre Celestial nos dijo en estos casos. Y esto es lo que Dios quería que Judá, que fue llevada a la esclavitud 70 años por los babilonios, Dios quería que Judá hiciera justamente esto, que recuperara la soberanía de sus mentes para dejar de verse como víctimas y dejar de vivir en el pasado. Entonces Dios los sacó y dice, ya dejen de estar viviendo en el pasado, ¿no? No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Va entendiendo el sentido del mandato del Señor aquí. Es por eso que hallamos en la carta, esto es tan importante, mis hermanos, de pasar la página y continuar hacia lo que Dios tiene por delante. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los filipenses, su comprensión de este principio la vierte en el capítulo 3, versículo 13 y 14, en su propia experiencia. Entonces allí encontramos que el apóstol Pablo les dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, capté esto, ¿no? Y ahí lo he subrayado. Olvidando, hay tres cosas que olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí tiene estos tres elementos en estos dos versículos, mis hermanos, importantes. Olvidar, extenderse y proseguir. Olvidar, extenderse y proseguir. Olvidarse, extenderse y proseguir. Eso es lo que Dios espera que hagamos, ¿no? Entonces, como decíamos planteando en este punto, el profeta Isaías nos está mostrando el mandato, nos está pelando el mandato para que lo entendamos y lo veamos claramente, no solo para Judá, sino para nosotros. Pero lo segundo que Isaías explica es la razón del mandato. Aquí está claramente planteado el mandato. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y luego explica la razón del mandato. Versículo 19, en su primera parte, dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. Evidentemente, mis hermanos, Dios quiere hacer algo diferente. Ya en esta frase nos permite visualizar y nos da luces de que Dios quiere hacer algo diferente, quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas a lo largo de este 2021. Pero cuando nosotros quedamos o preferimos quedarnos esclavizados por el pasado, entonces nuestra mente no puede percibir lo que Dios está deseando hacer en este presente. Es tan importante liberarse del pasado. Pierde aún la capacidad de recordar lo que Dios dijo y prometió. Repito, cuando preferimos quedarnos en el estado de esclavitud y perdemos la capacidad de ver lo que Dios tiene para nosotros en el presente y de recordar incluso lo que Dios ya prometió de antemano para este futuro nuestro. Nos olvidamos de todo eso, no lo vemos. Dios le anticipó a los de Judá que irían a la esclavitud. Antes que fueran, ya proféticamente les habló y les dijo que iban a ir a esclavitud, pero solo por 70 años. Jeremías capítulo 25, versículo 11, para los que quieren revisar, ahí Dios les reveló que iban a ir esclavos de los babilonios por 70 años, pero que luego volverían libres. Pero, ¿qué cree que ocurrió con los de Judá? Se olvidaron de eso. Por todos sus odios, resentimiento para con los babilonios, les impidió recordar la promesa del Señor, ¿no? Y no vieron que Dios tenía algo diferente para ellos. Jeremías capítulo 29, versículo 11, para ir más puntualmente,
Este texto es precioso. Supongo que algunos lo deben tener como su preferido. Dios les dice, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios les está dando un mejor futuro, una nueva esperanza les está dando el Señor cuando dice esto. Entonces, si uno lee Jeremías 29:11, puede entender, ¿no? En esta mañana, como iglesia, ya podemos entender que Dios tiene para nosotros pensamientos de paz y no de mal. Entendamos eso, mis hermanos. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Pero esto resulta difícil cuando no conocemos al Señor, aceptarlo en medio de esta pandemia. Pero si está creciendo otra vez los índices, está empeorando esto, ¿cómo me habla de pensamientos de paz? ¿Dios tiene pensamientos de paz sobre esto? Sí, la respuesta es sí. Eso significa que el Señor tiene algo bueno para nosotros, hermanos. Significa que Él puede cambiar nuestros fracasos y frustraciones, las puede cambiar por bendiciones a lo largo de este año. Pero no nos daremos cuenta de lo que Dios trae si nuestra mente sigue esclava del pasado, sigue atada al pasado. Por eso es necesario obedecer a Dios, no recordando las cosas pasadas, no trayéndolas a nuestra memoria. Eso es muy importante por eso. Es probable que usted no se haya dado cuenta, pero Dios ya ha estado obrando a favor nuestro a lo largo del 2020. Ya ha estado obrando a favor nuestro. Sus pensamientos de bien y no de mal, como leemos acá, se han ido evidenciando en medio de esta pandemia global a lo largo del año pasado. Mire, quizás alguno un poco escéptico dirá, pero ¿cómo puede decir eso, pastor, si todo ha estado tan terrible? Más bien queremos olvidar o no queremos recordarnos del 2020. Sí, yo le entiendo eso, pero usted no vio en medio de la neblina, usted no vio el operar de Dios. Y no lo vio porque no le conoce probablemente. El pastor John Piper escribió un interesante libro apenas empezó toda la cuarentena, lo tituló Coronavirus y Cristo. Está en la web, usted lo puede descargar y es legítimo la descarga porque se preparó para eso, cualquiera lo puede leer y es una gran bendición poder leer este libro. En ese libro, entre otras cosas, en su segunda parte del libro, John Piper analiza lo que Dios está haciendo aún usando el coronavirus, lo que está haciendo en el mundo, no solamente para con la iglesia. Y es interesante lo que dice, yo rescato 3, 4 cosas de esto que escribió John Piper, cómo Dios está usando el coronavirus en medio de esta pandemia, lo que está haciendo Dios. Y eso es algo bueno. Por eso digo, sus pensamientos se siguen moviendo en la línea del bien y no del mal, y lo he evidenciado a través de esta pandemia. ¿Qué ha estado haciendo Dios? Se pregunta. Y bueno, le leo lo que dice, algunas de las reflexiones de John Piper, ¿no? Dice, en primer lugar, dice, el coronavirus es un llamado de atención de parte de Dios para que estemos listos para la segunda venida de Cristo. Dígame si eso no es cierto. Y dígame si eso no es bueno. Nos ha despertado a esta realidad. Sí, hay que mantenernos preparados para esperar al Señor. En segundo lugar, el coronavirus es un llamado estruendoso para que todos nos arrepintamos y realineemos nuestras vidas con el infinito valor de Cristo o de su palabra. Dígame si esto no es bueno. Si tu vida es ordenada, regresa a las Escrituras, realíñate de acuerdo a los valores de la palabra del Señor. En tercer lugar, el coronavirus es un llamado de Dios a su pueblo para que se despojen de la autocompasión y el temor y en cambio se vistan de gozo y valentía para hacer las buenas obras de amor que glorifican a Dios. Y lo hemos experimentado como iglesia, ayudando a los necesitados, orando por los necesitados. Hemos estado inmersos también en eso, mis hermanos. Esta es una manera de haber cumplido esto. Dios nos está moviendo, nos movió a esto y nos va a seguir moviendo, creo yo. En cuarto lugar, dice Piper, por medio del coronavirus, Dios está desarraigando a cristianos establecidos en todo el mundo con el fin de liberarlos para algo nuevo y radical, para enviarlos con el Evangelio de Cristo a los pueblos del mundo que aún no han sido alcanzados. Yo creo si algo hemos ganado conciencia es la urgencia de la predicación del Evangelio en estos tiempos. Por eso creo que Dios nos ha hecho realizar este discipulado perseverante, porque hay una urgencia de predicar, de la predicación del Evangelio. ¿A cuántos de nosotros este año, los siguientes años, Dios los sacará del país y los llevará a otros lugares? No lo sé, hermanos. Quizá para eso nos está preparando el Señor. Todo esto es bueno para nosotros. Todo esto lo ha estado haciendo ya el Señor a lo largo del 2020. Solo estoy rescatando esto que genialmente
guiado por el Espíritu del Pastor John Piper, rescató en plena cuarentena, salió este libro. Y sin ver los siguientes meses que iban a venir, ya él vio la obra de Dios en todo esto, lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y esto es bueno, mis queridos hermanos. Por eso Dios manda algo, viene el mandato, esta es la razón del mandato, ¿no? Dios quiere hacer algo nuevo, evidentemente quiere hacer algo nuevo en medio de nuestras vidas a lo largo de este 2021 y en este contexto pandémico. Termino, en tercer lugar, la motivación para el mandato nos muestra el profeta Isaías. Mis hermanos, el hecho de no recordar las cosas pasadas, como dice el mandato del verso 18, no significa, hermanos, que ya no haya más sufrimiento sobre la vida, sobre nuestras vidas. Por el contrario, siempre lo vamos a tener. Esa es una garantía. No olvidemos que la aflicción, si va a continuar habiendo aflicción, no olvidemos, hermanos, que la aflicción es un buen instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo usa para nuestro crecimiento, lo usa para nuestra madurez, tal como lo dice el Salmo 119, el cual estamos estudiando, versos 71 y 72, les recuerdo, dice, bueno me es haber sido humillado, dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Qué gran conclusión del salmista, ¿no? ¿Qué tal motivación, digo yo, para estos tiempos, ¿no? Dios usa la aflicción para pulirnos, para ayudarnos a madurar. Dios, hermanos, nunca prometió que iba a eximirnos de la aflicción, nunca prometió eso. Sin embargo, Él sí ha prometido que a pesar de la aflicción que tengamos y que enfrentemos en esta vida, la motivación para poder seguirlo es esta segunda parte del verso 19, ¿no? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Tremenda promesa del Señor. Esta debe ser nuestra motivación para obedecer el mandato. Saber que Dios tiene algo para nosotros, porque Él ha dicho que va a hacer esto, va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabes lo que es pasar por un desierto? ¿Sabes lo que es pasar por un desierto? Bueno, yo tampoco tengo la experiencia de haber caminado medianamente, diría yo. A mis 18 años, cuando estaba en el ejército, que cada 3 meses salíamos, como le llamaban, marchas de campaña y nos metían al desierto. Vivíamos en carpas así como nómadas. En las noches habían marchas en plena desierto, simplemente guiarnos por una brújula y por las estrellas. Era agobiante ese tipo de desiertos. Cuando fuimos con mi esposa a Israel, el primer lugar que visitamos fue la fortaleza de Masada, que queda en pleno desierto. Es una fortaleza que construyó el rey Herodes sobre un collado inmenso, inaccesible, que queda frente al Mar Muerto, muchos kilómetros frente al Mar Muerto. Digo muchos kilómetros porque se puede ver a lo lejos, desde la fortaleza se puede ver parte del Mar Muerto. Pero el calor era tan agobiante, hermanos, a pesar que todos vamos equipados y todos con agua. Llegó un momento ahí arriba que hicimos el recorrido en toda la fortaleza y por todo alrededor es desierto, alrededor de esta fortaleza. El calor era tan intenso y que yo, como decimos muy latinamente, ¿no? Me moría de sed, ¿no? Entonces cuando bajamos ya para regresar en un teleférico que nos baja, hay unos bebederos de agua. En mi vida he probado un agua tan deliciosa, ¿no? Y yo tenía miedo de tomarla porque, como acá pensamos bien a la peruana, ¿no? Es agua del caño, ¿no? No debe estar contaminada. Pero esta agua es súper tratada, ¿no? Entonces cuando probé un poco, el sabor nada más ya llamó mi atención y yo le di duro ahí, ¿no? Pero era el calor que hacía el pleno desierto. Es lo que le decía hace un instante. ¿Sabe usted lo que hay en un desierto? No hay nada. Usted mira todo alrededor y es arena, ¿no? Y la mayor necesidad en el desierto es agua. Agua. No hay otra cosa en la mente. Agua, solamente agua. Si no se tiene la suficiente agua, se puede caer en la desesperación. Y se puede morir en la desesperación. ¿Sabe? En el desierto, igual si usted echa un vistazo a todo alrededor y usted no ve nada, percibe una soledad abrumadora. No solamente por la falta de agua, sino que
que hay falta muchas veces de un sendero, de un camino claro para caminar. Y eso aumenta la desorientación y desesperación. Si lo dejaran en el desierto, digamos, que le menciono, y no hubiera ningún punto de referencia y usted no conoce, le aseguro que se desesperaría, porque mira a todo alrededor y no ve nada, no ve ni siquiera un sendero, porque uno ve un sendero y ya empieza a caminar por el sendero, usted tiene la seguridad, va a desembocar a algún lugar. No hay nada, no hay nada en absoluto. En un desierto no hay señalizaciones, ¿no? Calle fulana de tal, ¿no? 10 cuadras más allá, calle a la derecha, para la avenida principal. No hay señalización. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de todo esto, Dios promete que su provisión de agua estará allí para nosotros. Él va a proveer, como dice acá, va a proveer de un camino por donde podamos transitar con seguridad a lo largo del 2021. ¿Le cree usted a Dios? ¿Le cree usted a Dios? Va a proveer de un camino por el que podamos caminar con seguridad, va a proveer ríos, agua en medio de la soledad, es decir, su palabra va a correr como ríos de agua viva, primero hacia nuestro interior y luego saldrá desde nuestro interior para saciar la sed del mundo. Y si su palabra está, mis hermanos, su presencia también va a estar. No lo dude a lo largo del 2021. Entonces, tal como dice, y termino con este texto, y márquelo por favor como su texto uno de sus textos preferidos de inicio de este año. Yo voy a leer una versión diferente, Colosenses capítulo 1, versículo 11. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice el Señor que con su glorioso poder los haga fuertes. Miren, con su glorioso poder los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Lo leo otra vez, ¿no? Con su glorioso poder los haga fuertes, así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia a lo largo de este 2021. Fíjense. Y termino con este versículo, mis hermanos, porque Dios está planteándonos acá algo glorioso para este año que se está proponiendo delante de nosotros. Y es el hecho de que nos dice que no nos va a faltar problemas, pero que vamos a poder soportarlo porque su glorioso poder nos va a hacer fuertes. ¿Y qué significa su glorioso poder? Si Él está, su palabra está. Si su palabra está, Él está, mis hermanos. Entonces vamos a poder ver su glorioso poder en nuestras vidas. Eso es lo que nos va a dar el poder para soportar todo. Me encanta esa palabra, todo, con mucha fortaleza y con mucha paciencia. Dios sabe muy bien de lo que somos nosotros capaces de soportar o no. Así que antes de poder orar, por favor, podemos estar en la más densa oscuridad a lo largo de este 2021, como hemos venido diciendo a lo largo del inicio de este culto, pero las cosas podrían ponerse peor, podrían ponerse no tan peor, no lo sabemos. No sabemos con exactitud qué es lo que va a venir ni cómo se va a presentar este año, ¿no? Salvo las noticias anticipadas que vamos teniendo, que no son tan alentadoras que digamos. Pero a pesar de la más densa oscuridad en la que estemos, a pesar que transitemos en un desierto desesperante, en un estado de soledad en medio de toda esta situación, no olvide, por favor, esta afirmación de parte del Señor. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en medio de la soledad. Oremos, mis hermanos, ahí, oremos. Dios bueno, tus promesas siempre han sido justas y verdaderas, Señor. Nada de lo que hemos presentado en oración delante de ti en esta mañana, deseamos que pase por alto sobre nuestra mente y corazones, sabiendo que pesa una promesa tan grande como la que nos acabas de extender en esta mañana para todos y cada uno de nosotros. Si tú vas a hacer cosas nuevas, Señor, si pronto va a salir a la luz, si pronto la conoceremos en la experiencia propia, Padre amado, y podremos ver que otra vez abrirás camino en medio de nuestros propios desiertos, Señor, y volverán a correr tus ríos en medio de nuestras propias soledades. Señor, es una promesa como muchas otras que no merecemos, pero atesoramos, la recibimos, la creemos, Señor, en nuestro corazón. Y que este sea
la promesa que nos sostenga a lo largo de todo este año, Padre. Aún como escuchábamos hace un instante, aún si en algunos momentos nos toque perder algo, Padre. Rogamos que prepares nuestro corazón para poder enfrentar estas situaciones también, pero que no dejemos de glorificar tu nombre, que no dejemos, Señor, de seguir confiando en ti, de seguir permaneciendo anclados en ti, y no abandonemos, Señor, la misión para la cual nos constituiste como iglesia, como hijos tuyos. Que no olvidemos nuestra responsabilidad y que esa responsabilidad en cuanto al evangelismo y al discipulado sea una responsabilidad ejercida este año de manera perseverante, Padre bueno, y que podamos ver el mismo fruto que vio tu iglesia cuando levantó su voz y oró por denuedo. Oramos, Señor, por denuedo para nuestras vidas. Oramos por denuedo para nuestros corazones, Padre bueno, para que con valentía podamos seguir anunciando que en ti, Señor Jesucristo, hay vida, hay salvación y que en ti tenemos todo lo que el ser humano necesita. Padre, como iglesia, una vez más, como oramos al inicio, nos presentamos, pero nos presentamos para descansar sobre tu promesa, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por lo que nos has alcanzado en esta mañana. Queremos reposar nuestras vidas sobre esa promesa en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor.